Paisano, ya sea que estés en México o Estados Unidos, la ley es la misma para todos. Tu estatus migratorio no tiene nada que ver con los derechos que te protegen. No permitas los abusos de autoridad. Los derechos también cruzan fronteras. Si eres víctima o testigo de alguna injusticia, denuncia. En Conexión Migrante estamos para orientarte. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Patricia Mercado Sánchez y bueno, pues primero nos da muchísimo gusto que estén todos ustedes con nosotros y hoy vamos a tocar un tema muy importante porque vamos a hablar de la ley SB4, esta ley que es una locura que se quiere aplicar en Texas y que criminaliza la migración, que viola todos los derechos humanos y que ha sido una telenovela lo que ha pasado. Y ahora sí, nos vamos a ir con el resumen de noticias, así que adelante, Toño. Así es, muchas gracias, Pati. Comenzamos con el resumen informativo y es que este 19 de marzo las autoridades estadounidenses bloquearon la ley SB4 en Texas que permitía arrestar a los migrantes en el estado por parte de las autoridades locales y exigirles que regresen a México. Fue la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito quien frenó el fallo que le permitía desde ese día a la administración de Greg Abbott llevar a cabo esta iniciativa. Ese mismo día, con 6 votos a favor y 3 en contra, los jueces conservadores de la Corte Suprema habían decidido frenar la solicitud de la emergencia del gobierno de Joe Biden que buscaba detener esta ley y que argumentaban que los estados no tienen la autoridad para poder legislar en materia migratoria. Es decir, en la mañana dijeron que sí iba esta ley y en la noche el quinto. Como que Toño se nos quedó congelado, pero ahorita vamos a ver cómo podemos resolver ese tema, pero sí, lo que Toño estaba diciendo fue un día muy complejo, porque pues la Suprema Corte, que es de corte conservador, que los últimos miembros los nombró Donald Trump, dijeron adelante con la ley mientras se resuelve si es posible o no. Y horas después, un tribunal local dijo, no, vamos a frenar este asunto y vamos a analizarlo. Entonces, ha sido, pues sí, una semana muy compleja, tanto para las autoridades en Texas como para los migrantes. Adelante, Abel. Claro que sí, y bueno, primero en Chicago y ahora en Nueva York. Los albergues para migrantes de este estado comenzarán a negar el refugio a algunos migrantes después de 30 días de pasar albergados en ellos. Esto después de que funcionarios y defensores de los derechos humanos de los migrantes llegaran a un acuerdo. Ahora la ciudad de Nueva York va a revisar caso por caso, para determinar quiénes pueden quedarse más de 30 días, ¿no? Se permitirá permanecer más tiempo en el albergue o en otros si las autoridades determinan que los migrantes han demostrado esfuerzos significativos para asentarse, lo que puede incluir concertar una cita con un abogado de inmigración, inscribirse en un programa de reasentamiento o demostrar que están buscando una vivienda. Esas son con las excepciones. ¿Volvemos contigo, Toño? Así es, y es que el Senado de Florida aprobó el proyecto de ley 1492 que prohíbe a ciudades y condados proteger a trabajadores del calor extremo durante su jornada laboral, como son campesinos, obreros y agricultores. Este proyecto surge luego de que se presentara uno de los veranos más calurosos en 2023 y un reporte de NBC News señaló que el Senado aprobó la propuesta con 28 votos a favor y 11 en contra. Abel. Claro que sí. Y pues bueno, ahora malas noticias para Donald Trump. Pues a inicio de esta semana se dio a conocer que no puede pagar la fianza de 464 millones de dólares que le impuso la Corte de Nueva York. A inicios de año era 454 millones, pero ha avanzado porque se han acumulado los intereses. En ese sentido, los abogados del expresidente dijeron que si bien Trump es multimillonario, la mayoría de su fortuna está invertida en inmuebles y no dispone de este total en efectivo, por lo cual ninguna afianzadora puede, y bueno, y las afianzadoras tienen límite de 100 millones para dar dinero, entonces se excede y no ha conseguido Trump quien le financie pagar esta cantidad millonaria. Señor.
Y de aquí nos vamos hasta Tijuana, ya que nuestra compañera Janet de los Reyes nos trae un material donde Javier Salazar Rojas, también conocido como The Port Artist, regresó al muro fronterizo de playas de Tijuana para instalar una nueva versión de su pintura El beso entre Trump y Biden, además de colocar otra obra que nos recuerda que ningún ser humano es ilegal. Vámonos hasta Tijuana con nuestra compañera Janet de los Reyes. Javier Salazar Rojas, también conocido como The Portrait Artist, regresó al muro fronterizo de playas de Tijuana para plasmar otra pintura de El beso entre Trump y Biden. Fue la tarde de este miércoles 20 de marzo cuando, apoyado por Chris Quautley, montó también su obra llamada Ningún ser humano es ilegal. Con colores más sombríos y drásticos, el beso entre Trump y Biden luce ahora en el punto más alto del cerco fronterizo del Parque de la Amistad. Mi nombre es Javier Salazar Rojas, mi nombre artístico es The Portrait Artist. Los cambios fueron especialmente ahorita porque por los tiempos de elección, ahorita vamos a tener los dos mismos candidatos, pero lo que pasa es que los dos están soportando están apoyando el genocidio en Gaza, ¿no? en Palestina. Entonces por eso ahora estamos con el mensaje de Free Palestine. Y también que todos los muros deben estar tumbados, no nomás este muro, pero de aquí hasta Palestina todos los muros deben de caer. Una de las primeras obras que pintó Javier se llama Ningún ser humano es ilegal, una estampa en la que refleja a un niño cruzando la frontera. Sí, esa es una de mis primeras obras. Este es un autorretrato de cuando me tocó cruzar a mí la frontera aquí por Tijuana cuando tenía 11 años. Así es como yo me enteré que yo no tenía papeles. A mí me dijeron a los 11 años que era ilegal y a los 11 años era una palabra que yo no podía comprender. Yo no podía comprender cómo un ser humano podía ser ilegal. Para su creación fue necesario utilizar materiales especiales como selladores y adhesivos, los cuales permitirán que duren más tiempo pese a la salinidad del ambiente. La obra la puedes encontrar en el Parque de la Amistad, en el muro fronterizo de playas de Tijuana. Sí, bueno, quería primeramente iterar que ningún ser humano es ilegal. Todos tenemos derecho a la inmigración, asilo político, y por eso también plasmamos esta obra aquí ahora. Desde Tijuana para Conexión Migrante, Janet de los Reyes. Gracias a Janet de los Reyes por su increíble aportación informativa, pero nosotros nos vamos a un corte comercial. Estamos en Entre Amigos, regresamos. Amigo y amiga migrante, informarte es nuestra prioridad. Por ello te invitamos a que estés al tanto de las noticias, trámites y novedades sobre las personalidades importantes para la comunidad migrante. Durante 2023 desarrollamos 3 reportajes fundamentales para la comunidad migrante. El primero, la trampa de la desinformación. El segundo, mujeres migrantes, cuerpos sin derechos. Y el tercero, reunificación familiar, el negocio de la nostalgia. Te invitamos a acompañarnos en este 2024. En Conexión Migrante estamos para informarte. Paisano, ¿cómo que no te has unido a nuestros canales de WhatsApp? Ya somos más de 70,000 personas, no puede ser que tú todavía no estés en ellos. Ahí tenemos información sobre migración, sobre los trámites que necesitas, ya sea en México o en Estados Unidos, hasta de deportes, de lo que sea. No tardes, te estamos esperando a ti y solo a ti. Paisano, ¿tienes algún negocio que quieras hacerse en la región Tijuana, San Diego o en alguna otra ciudad fronteriza? ¿Perteneces a alguna organización no gubernamental y quieres dar a conocer tu proyecto? Tu momento ha llegado. Te invitamos a anunciarte en Entre Amigos. Tenemos un espacio para que tu publicidad sea vista por la comunidad migrante que nos ve tanto en Estados Unidos como México. No esperes más y comunícate con nosotros al correo redaccion@conexionmigrante.com. Te aseguro que contamos con un plan especial para ti. Ya estamos aquí de regreso en esta charla entre amigos y fíjense que estaba yo escuchando el resumen de noticias y pienso que los migrantes están viviendo una de las situaciones más complejas que yo he visto en Estados Unidos. Primero porque, bueno, hay una gran cantidad de gente que está llegando a los albergues en Nueva York, en Chicago. Hay verdaderamente una crisis humanitaria en esas ciudades porque al gobernador Greg Abbott, fíjense, todo está conectado, pues se le ocurre, ¿verdad?, mandar camiones y aviones llenos de migrantes a esos estados que son ciudades santuario y que
pues se supondría pueden recibir a los migrantes, pero que, bueno, esta gran cantidad de gente que está llegando no permite pues darle un servicio adecuado a todas las personas que llegan, particularmente en Nueva York, que está pasando ese fenómeno de están poniendo límite al tiempo que pueden estar los migrantes en los albergues, porque también es cierto que los migrantes deben dar su pasito. Ellos tienen permiso para trabajar, lo que no sucede regularmente con pues este tipo de migración. Y lo que está pasando es que se está acumulando la gente en los albergues. Entonces, está habiendo pues ya una actitud de cansancio y de rechazo a los migrantes, particularmente en estas ciudades, porque están pues verdaderamente desbordando los espacios. Y luego nos vamos a Florida y la ley de Florida es una salvajada. El mayor emisor de visas agrícolas, el mayor número de mexicanos que van a Estados Unidos a trabajar en los campos agrícolas con visa, están en Florida. Y no puede ser que les pongan condiciones de hace mucho calor, pero no los vamos a ayudar a refrescar ni a nada porque una ley lo está prohibiendo. Y luego, bueno, pues llegamos a Texas y ya, es el acabose total. Sabíamos de esta ley, se aprobó desde el año pasado, sabíamos que iba a empezar en marzo. Evidentemente, las organizaciones de la sociedad civil se movieron para que pues hubiera una apelación y se fuera esto hasta las cortes, pero la parte preocupante es que la ley llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte determinó que se podía aplicar mientras se revisaba a fondo. Y esto es por lo que les comentábamos al inicio del programa. Cuando Donald Trump llegó a la presidencia, murió uno de los miembros de la Suprema Corte y pues él nombró a una persona, a un conservador, y evidentemente eso hace que la Suprema Corte pues rechace o esté en una postura no amable ni amigable para con la migración. Entonces, las cosas están complejas. Y Abel, a ver, ¿por qué no nos cuentas cómo está la parte legal? Porque ha habido o sea, ese mismo día, de verdad, yo estaba fuera de la ciudad y no sabía qué había pasado. O sea, dije, a ver, me acaban de decir que sí y ahora me dicen que no, pero ¿qué pasó ahí? Cuéntanos, Abel, Sí, por favor. sí, de hecho hay mucha confusión alrededor de todo esto porque el lunes ya la habían aplazado, la Suprema Corte ya la había aplazado porque hay varias demandas. Si quiere empezar por ahí porque hay varias demandas. No, en diciembre fue la Unión Americana de Libertades Civiles, esta que es ACLU, y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas presentaron una demanda. Ya después, las America's Immigrant Advocacy Center, así como American Gateways, iniciaron otro proceso. Ya en enero fue el Departamento de Justicia el que presentó su demanda contra Texas. Y la semana pasada, el Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación, así como el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, también presentaron una demanda. O sea, hay varias demandas, por eso es que hay varios procesos y uno dices, pero que no es la Suprema Corte, ya no se puede apelar, entonces por eso hay varios procesos que se iniciaron. El que fue el lunes, bueno, empezó el lunes y fue como porque se unió el primer proceso, se unió con el del Departamento de Justicia, le metieron presión para que se resolviera rápido y es la que ya habían estado aplazando. El lunes la Suprema Corte tenía que emitir un veredicto, dijo que no, que se posponía y no dieron fechas. Y el martes sorprendieron a todos al decir que le dieron luz verde. Dijeron, sí, Texas puede promulgar esta ley. Hasta ahí todo va, hasta ahí va todo bien. Entonces, ante esta situación, fue la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que tiene otro caso pendiente, otra de estas demandas la tiene, vio esta situación y se reunieron de forma express para hicieron una audiencia, ¿no? Y esta fue la noche del martes, y son tres jueces, terminó con una votación de 2-1, y fue que dijeron no, se pausa la SB4. Esta audiencia tuvo varios incidentes, estuvo como bastante curiosa, bloquearon la ley, y bueno, el problema, el principal punto por lo que lo bloquearon, es que Texas no puede decir bien, porque lo que dice la ley de Texas es lo que ya hace el Departamento de Seguridad Nacional, es lo que ya hace la ley de inmigración. Entonces, hubo como varios enfrentamientos. Le preguntaron a los abogados de Texas cómo se diferencia esta ley de lo que hace la patrulla fronteriza o la migra,
y pues no saben bien, ¿no? Dijo el abogado de Texas, dijo, confieso, no lo sé. O sea, le preguntaron cuál es la diferencia, no saben bien cuál es la diferencia. También hay como varias inconsistencias. Le hicieron preguntas sobre cómo aplicaría la ley si una persona entra por otro estado fronterizo, por ejemplo, entra por Arizona y luego se muda a Texas, o si entra por Canadá y luego se muda a Texas, porque la ley contempla nada más las personas que crucen de México a Texas. Entonces ahí como dijeron que no saben bien. Una de las peticiones del abogado de Texas fue que si fue al tribunal que pues bloqueen algunas partes de la SB4, pero que permitan al Estado que los agentes arresten a los migrantes y los entreguen a funcionarios de inmigración. Es que el problema es que la ley permite a los oficiales de Texas detener a los migrantes y según a los jueces iniciar procesos de deportación, pero hay varios problemas. Porque también argumentaron esto, porque también México tiene que recibir a los migrantes, o sea, no es de nada más los entregan. Entonces, es esta parte que dijeron, y finalmente el abogado de Texas dijo que en este caso, para ser parte del proceso, podrían entregar a los migrantes a inmigración, pero es como de que esto ya lo pueden hacer por la cooperación, el acuerdo G28, entonces, pues no está como muy diferenciado qué es lo que harían de diferente, o sea, pues están excediendo. Finalizando, hay como varios escenarios de lo que pueden pasar. Pues porque ya anteriormente ya se había aprobado una ley similar, la 1070, la SB 1070, en una ley de inmigración que Texas aprobó en 2010, la Suprema Corte de Estados Unidos ya la había rechazado porque era bastante parecido, ¿no? Permitía a la policía local arrestar a personas que sospechaban que estaban en Estados Unidos sin estatus migratorio legal. En ese caso fue bloqueada esa ley porque, pues, ¿cómo sabes que una persona es un migrante irregular? Hay un perfilamiento racial, es discriminativa. Entonces, si los escuchas hablar en español también, o sea, no hay forma de saber. Y pues, en cuanto al dato curioso, bueno, eso también lo debe conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores en la mañana. Hay 10 millones de mexicanos en Texas, ¿no? Y alrededor del 26% de la población en Texas es de origen mexicana. O sea, es una gran cantidad. ¿Cómo saber quién tiene papeles y quién no? O sea, es bastante complejo que se decida si la ley pasa o no. Sin embargo, continúa, no está nada dicho. Hay otra audiencia, hay una audiencia de la Suprema Corte el 3 de abril y la Corte de Apelaciones también tiene del Quinto Circuito tiene una nueva audiencia el 2 de abril. O sea, todavía hay más audiencias, todavía falta ver qué pasa. Por lo pronto tenemos ahí un par de semanas, de 2 semanas, un poquito menos de 2 semanas para saber qué es lo que pasa con la SB4. Pues fíjense, ahí es un historión legal que vamos a estar muy pendientes. De hecho, también la ciudad del Paso le pidió al gobierno de Texas que no aplicara la ley y el argumento es muy fácil. La ciudad de Texas dijo, tengo policías designados a detener delincuentes no migrantes. No tengo, si los dedicamos a detener migrantes, entonces no vamos a poder detener delincuentes. Pues una gran discusión, pero sí un ambiente muy complejo para la comunidad migrante en este momento. Selene, creo que llegó una pregunta y no hice lo que teníamos que hacer, pero adelante. Nos escribió Giovanni Antunes y nos pone, ya días, me comunico preguntando dónde puedo sacar un permiso de trabajo acá en México, vivo en Monterrey. Bueno, la primera respuesta para Giovanni en este caso es que recuerde que depende cómo entró a México, si está en México con algún trámite de asilo, algún proceso de refugio, viene normalmente, termina el proceso, tiene su residencia permanente y ya con eso puede empezar a tramitar su permiso de trabajo. En caso de que no tenga ningún estatus regular en México, sí la va a tener un poquito más complicada. La ventaja en este caso es si ya tiene una persona que le está dando trabajo y está en Monterrey, tenemos a unos amigos que se llaman Libre Mariposa, que están por ahí por Monterrey, y pueden orientar a su empleador para que el empleador los ayude a pedirlo y él pueda tener papeles para trabajar en México. Entonces, no sé si Giovanni nos quiere escribir un poquito más, a lo mejor por mensaje privado de su caso para darle bien la orientación, y no sé si Abel quiere agregar algo o con eso
es suficiente. Bueno, pues nada más recordarle que tenga todos sus documentos a la mano y que, pues, en dado caso que haya iniciado como algún proceso adicional del permiso de trabajo, ya sea que busque refugio, que no se mueva de estado, que permanezca donde está y pues solo eso. Sí, ahí el empleador es el que va a tener que tener un papel proactivo para poder hacerlo, pero con mucho gusto te podemos pasar los teléfonos y el contacto de Raquel Romero, quien es la presidenta de Libre Mariposa. Y creo que ya nos habías escrito el día que Raquel estuvo acá, pero el proceso, si tú tienes un empleador, lo primero que tiene que hacer el empleador es registrarse ante el Instituto Nacional de Migración como una empresa que va a emplear migrantes y a partir de ahí empezar a hacer el procedimiento. Pero tiene que venir de la empresa, no lo puedes hacer tú solo y no es de voy al Instituto Nacional de Migración y les digo quiero trabajar. Ojalá y fuera así de sencillo, pero no lo es. Bueno, pues vamos a ir un corte, pero déjenme que les diga una cosa. Esto sucedió a inicios de semana, el tema de la SB4. De inmediato buscamos a autoridades del gobierno de México para que participaran en este programa, porque era muy importante que tuviéramos información de qué acciones y de qué opinión tiene el gobierno de México sobre una ley de este tipo y sobre todo que llegara una autoridad directamente a poder conversar con ustedes y a explicarles lo que sucede. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores básicamente no le interesó que nadie de sus funcionarios, que no son 3, ni 10, ni 1000, son mucho más que esos. Ninguno de sus funcionarios estuvo disponible para poder explicarle, no a nosotros, sino a ustedes, qué está pasando con la SB4. No es la primera vez que sucede eso. Sabemos del poco interés que hay, pero es increíble la falta de cuidado y atención que tienen los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores para con la comunidad migrante y sobre todo para con la comunidad migrante mexicana. Ya lo sabíamos, lo hemos sabido siempre, pero hay que tener vergüenza porque que no se les olvide que los funcionarios públicos debieran servir, como dice su presidente, al pueblo de México, y no lo hacen. Y lo más fácil es decirnos, y fíjense ustedes, o sea, son además tontitos. Les decimos que es un programa en vivo a tales horas, ¿y sabe cuál es su respuesta 5 minutos antes de empezar el programa? Oigan, la funcionaria está ocupadísima de París viajando por el mundo, ¿no pueden hacerlo mañana en la mañana? Es como si dijeras el noticiero de quien quieras, lo cambiamos a solicitud de la señora funcionaria que no sé quién se crea. Estoy muy molesta y se los tenía que decir y es terrible, terrible, pero solo confirma que las cosas no funcionan para la comunidad migrante en Estados Unidos ni en ningún lugar. Los tienen abandonados, pero eso sí, sus funcionarios se la pasan bomba. Están muy ocupados por la SB4, perdón. Estados Unidos tiene 50 consulados, o 51, ¿verdad? Ya tiene 51. No hubo un cónsul que pudiera hablar. En Texas tienen Dallas, Houston, San Antonio y algún otro que se me está yendo. El Paso. Y El Paso. Ninguno de ellos pudo. Yo creo que hay 2000 noticieros que empiezan a esta hora y no pueden hablar. Pues ahí les dejo nomás el mensajito. Austin, me dice Abel. Nomás les dejo el mensajito a la Secretaría de Relaciones Exteriores, su irresponsabilidad y su falta de visión, porque no les interesa hablar con la comunidad migrante. Pero ahora sí les van a ir a pedir el voto, ¿verdad? Bueno, estoy bien enojada, mejor vámonos un corte. Paisano, ya sea que estés en México o Estados Unidos, la ley es la misma para todos.
Tu estatus migratorio no tiene nada que ver con los derechos que te protegen. No permitas los abusos de autoridad. Los derechos también cruzan fronteras. Si eres víctima o testigo de alguna injusticia, denuncia. En Conexión Migrante estamos para orientarte. Amiga y amigo migrante, recuerda que el Estado mexicano está obligado a garantizar el ejercicio de tus derechos y obligaciones como persona extranjera. Sin importar tu situación migratoria, siempre haz valer tus derechos. Somos Conexión Migrante y obvio estamos para resolver tus dudas. Somos Conexión Migrante y obvio que contamos las historias de migrantes destacados. Somos Conexión Migrante y obvio denunciamos los abusos de autoridad. Somos Conexión Migrante y obvio estamos a favor de la migración y en contra de la gentrificación. Somos Conexión Migrante y obvio estamos en contra de la xenofobia contra nuestros amigos migrantes. Somos Conexión Migrante y obvio estamos para informar. Pues ya andamos acá de regreso. Esta noche estamos hablando sobre la controvertida ley SB4 que se quiere aplicar en el estado de Texas y que pues viola de entrada los derechos humanos de los migrantes y se convierte en la ley pues más restrictiva que se ha promulgado en Estados Unidos contra los migrantes. Toño ha estado muy de cerca produciendo todos los artículos que han sucedido con esta ley. Entonces, también es importante que si ustedes están en Texas, pues tomen una serie de precauciones, porque las cosas se pueden poner muy complejas. Y luego cuando tenemos la posibilidad de que don Donald Trump gane las elecciones, esto es para volverse locos. Toño, cuéntanos un poco qué precauciones o qué debiera hacer la gente en este momento. Pues principalmente, Patti, lo que debemos de hacer, tanto nosotros como medios de comunicación y las personas, es tener a la información a la mano, tener información fidedigna a la mano, que es saber en qué lugares no aplica esta ley. Por ejemplo, en escuelas privadas o públicas, no puede haber ningún tipo de detenciones por parte de las autoridades para con cualquier tipo de persona por el estatus migratorio o con esta ley. También es importante saber que en hospitales y hay en espacios como morgues donde se están investigando cualquier tipo de delitos o se está llevando a cabo alguna investigación, tampoco puede haber este tipo de detenciones. Cuando alguna persona de las estaciones policiales o bueno, algún policía de Texas llegue a querer abordarlo, siempre es importante tener a la mano identificaciones y lo más posible tener claro que esta ley se espera que se aplique principalmente en la parte de la frontera, 800 kilómetros a la frontera, bueno, de la frontera ahora sí que para dentro del territorio de Texas. También es importante que algo, a pesar de que también se está manejando de que la sospecha pues es desgraciadamente por el perfil racial, es algo que se está pues manejando como un motivo para poder detenerlo. Las autoridades no los pueden detener si no los vieron entrar directamente, o sea, si directamente no vieron que ustedes estaban cruzando hacia Estados Unidos de forma irregular, o si no hay un video que compruebe que tú o tu familia estaban entrando desde México hacia el territorio de Texas. Entonces, lo principal es tener bien claro que hay partes donde no van a poder detener a las personas porque técnicamente estarían violando su propia ley. Y segundo, que necesita haber ya pruebas en video o totalmente que los hayan visto, así que literalmente los hayan visto subir ya sea cruzar el río o lo que sea, pero hayan cruzado directamente la frontera. Teniendo esto en cuenta, es muy importante saber que desgraciadamente con lo que pasó hoy pues nos deja un poco a la deriva, pero tienen que mantener contacto constante con las autoridades. Las autoridades, en teoría, tendrían que estar pendientes de cualquier situación referente a que los están llevando a alguna
pues algún tipo de juicio sin ningún tipo de autoridad constitucional. Recordemos que la ley de migración es federal. No tendría por qué haber ningún tipo de injerencia estatal en cuestiones migratorias, pero pues al haberla y al estarse permitiendo este tipo de leyes, es necesario que mantengan siempre a la mano los números de contacto de cuáles son sus consulados más cercanos o las oficinas que les pueden dar esta asesoría para que tengan información fidedigna y sobre todo que los puedan asesorar legalmente. Los consulados los tienen que asesorar legalmente y gratuitamente. Eso también es muy importante. No tienen que, ahora sí que no tendrían que desembolsar ningún tipo de peso. Obviamente estamos hablando en el deber ser, pero es necesario que lo tengan ustedes contemplados. Abel. Oigan, pues eso de que los asesoren, lo veo complicado y que sea gratuito también y que sean los consulados menos. Ya ven cómo se puso la ondita hoy, ¿verdad, Abel? Claro, bueno, y yo traigo como información, porque desafortunadamente, inspirados por esta ley, varios estados, al menos 5 estados republicanos, buscan aprobar leyes similares. Les tengo así como la lista y más o menos de qué. New Hampshire tiene una ley esta iniciativa de ley que permitiría a la policía presentar cargos por invasión de propiedad privada contra personas sospechosas de ingresar de forma irregular a Estados Unidos desde Canadá, porque aumentó. Por eso recordemos que aumentó la migración hacia Canadá, porque los mexicanos están cruzando desde allá y que este es uno de los motivos por el cual ya piden a los mexicanos visa de turista nuevamente. En Georgia, pues, esta iniciativa quiere obligar a las ciudades y condados a buscar acuerdos para controlar algunos temas relacionados con la inmigración. Así recordemos que parte de esto es a través del acuerdo 287G, el cual favorece la cooperación entre las autoridades y la migra. Se ve principalmente con los migrantes detenidos que al terminar su condena llaman a la migra para que pase a recogerlos y los deporten. Entonces están explorando formas alternativas de que obligar a las ciudades a cooperar con la migra. En Oklahoma, pues ya están preparando la ley anti-inmigrantes similar a la de Texas. En Iowa, este martes, la Cámara de Representantes estatal aprobó un proyecto de ley que propone convertir en un delito la entrada irregular y convertir en un delito menor agravado el reingreso. Y Tennessee, la Cámara de Representantes apenas presentó una iniciativa que exigiría a las agencias policiales estatales comunicarse con las autoridades de inmigración si descubren a personas indocumentadas. Todas estas son iniciativas, aún no es un hecho, muchas de ellas ya se han rechazado, es un histórico, yo recuerdo desde hace 10 años cuando fue la ley anti-inmigrantes, la de Arpaio, y muchas son rechazadas. Recordemos también que este es un año electoral, entonces muchas de estas las hacen para ganarse un segmento de la población conservador, entonces también es una recomendación personal, no caigan víctima del pánico, porque también muchas personas por la desesperación pueden intentar cruzar la frontera, no se expongan, es peligroso, ahorita ya inició la temporada de calor, la semana pasada hablamos de ello, entonces tengan mucho cuidado, tampoco le sigamos tanto el juego, que es lo que pasó con Trump. Ya ven, uno le siguió el juego a Trump y finalmente todos caímos, que era hablar de él. Entonces, pues esperemos a ver qué pase, tampoco confíen en rumores y pues intenten estar constantemente checando nuestro portal o nuestras redes sociales para tener la última información al respecto. Así es, Abel. El mejor consejo lo diste ahora. Chequen en Conexión Migrante. Y de verdad, si no encuentran nada la información, denle lata a Selene. Selene les va a decir, les va a dar la información, les va a decir cómo encontrarla. Pero estamos muy pendientes porque de verdad son circunstancias y momentos complejos para la comunidad. Así que, pues estaremos muy pendientes de todo. Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar ya con nuestro resumen de noticias. Así que, pues vámonos. Paisano, ¿tienes un negocio que quieras hacer crecer? ¿Eres parte de una organización no gubernamental o de una dependencia de gobierno? Te invitamos a que te anuncies este 2024 en nuestra nueva edición de Entre Amigos. Tu anuncio estará junto a la información más relevante para la comunidad migrante en Estados Unidos y México. Si estás interesado, contáctanos en redaccion@conexionmigrante.com. Seguro tenemos un plan especializado para ti. Amigo y amiga migrante, informarte es nuestra prioridad. Por ello te invitamos a que estés al tanto de las noticias, trámites y novedades sobre las personalidades importantes para la comunidad migrante.
Durante 2023 desarrollamos 3 reportajes fundamentales para la comunidad migrante. El primero, la trampa de la desinformación. El segundo, mujeres migrantes, cuerpos sin derechos. Y el tercero, reunificación familiar, el negocio de la nostalgia. Te invitamos a acompañarnos en este 2024. En Conexión Migrante estamos para informarte. Paisano, ya sea que estés en México o Estados Unidos, la ley es la misma para todos. Tu estatus migratorio no tiene nada que ver con los derechos que te protegen. No permitas los abusos de autoridad. Los derechos también cruzan fronteras. Si eres víctima o testigo de alguna injusticia, denuncia. En Conexión Migrante estamos para orientarte. Oigan, pues estamos ya aquí de regreso y fíjense ustedes nada más, lo logramos. Vamos a ir con nuestro último resumen de noticias y ahorita nos despedimos. Y vámonos nuevamente con información traída desde Tijuana con Janet de los Reyes, ya que luego de que se diera a conocer que desde el 29 de febrero se detuvo a 2 elementos del Instituto Nacional de Migración por cargos ligados a corrupción y tráfico de personas en Tijuana, autoridades estatales y federales optaron por tomar cartas en el asunto. Sin embargo, los implicados hoy en día se encuentran libres. Vamos hasta Tijuana con esta información. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra agentes del Instituto Nacional de Migración por presunto tráfico de personas. El 29 de febrero del presente año fueron detenidos María Elizabeth Paredes Sánchez y Marte Antonio Camacho Solano. Este último estuvo al frente de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana durante los últimos 15 años, bajo el cargo de subrepresentante local. También en ese tiempo desempeñó funciones de control migratorio en los filtros instalados tanto en el aeropuerto de Tijuana como en el de Mexicali. La Fiscalía General de la República informó que las labores de inteligencia llevaron a la institución a realizar un cateo bajo la orden de un juez de distrito. En la intervención fueron decomisados 15 cartuchos de calibre 9 milímetros, $1,090,000 y $27,000. Asimismo, fueron encontrados diversos cuadernos con anotaciones de cobros realizados a migrantes que llegaron al estado con la intención de ingresar a Estados Unidos. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y puso a los funcionarios a disposición de la autoridad, aunque fueron liberados en la audiencia inicial. Por su parte, la gobernadora del estado, María del Pilar Ávila Olmeda, abordó el tema de los agentes del Instituto Nacional durante su conferencia mañanera de cada miércoles. El instituto pues venían trabajando desde hace ya varias administraciones. Salieron pues libres nuevamente. El tema pues, de los jueces, ¿no?, que dejan en libertad, ahora sí que es un tema federal, totalmente federal, le corresponde incluso a la Fiscalía General de la República. De igual forma, la titular de la Fiscalía General del Estado, María Elena Andrade, detalló que la FGR llevó su propio procedimiento y no requirió apoyo local. Supimos de este caso y tuvimos comunicación con la Fiscalía General de la República por medio de las propias mesas de seguridad para ver si hubiera alguna intervención del Estado en algún delito o investigación del fuero común, que es lo que nos corresponde. No fue así, todo fue totalmente del fuero federal. Ellos llevaron su procedimiento, su investigación, la detención derivado de ese cateo y turnaron o judicializaron ante el juez federal. Ellos han hecho sus propias manifestaciones respecto a los juzgados federales, en donde ha habido algunas libertades, consideran ellos, la Fiscalía de la República, de manera inconsistente, y fue lo que sucedió en este caso. El juez Óscar Saúl Cortés fue el encargado de decretar ilegal la detención y dejó en libertad a las personas aseguradas durante el cateo. Horas después de publicados los hechos por el presunto tráfico de personas, el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado al respecto, donde anunció la destitución de los funcionarios. La autoridad migratoria aportará elemento que solicite el área de especialidad de control interno para que tome conocimiento de los hechos, investigue y proceda, cita el texto. Lo cierto es que esta respuesta ocurrió este 20 de marzo, pese a que el cateo, la detención y liberación ocurrió a partir del 29 de febrero. Desde Tijuana para Conexión Migrante, Janet de los Reyes. Y pues bueno, en más temas de México. Los migrantes que se ubicaban en el campamento improvisado de la Plaza de la Soledad en la Ciudad de México fueron reubicados por autoridades capitalinas a
el Parque El Caballito. De acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, el Parque El Caballito tiene mejores condiciones. Ese fue el pretexto para reubicarlos. Sin embargo, muchos de los migrantes denunciaron que esta nueva ubicación carece de servicios básicos, contrario a los que tenían en su campamento, como regaderas o baños. Ambos lugares se encuentran en la alcaldía Venustiano Carranza y los migrantes que viven principalmente en estos son personas de Honduras, Venezuela, Haití y Guatemala. En otro tema, un juez condenó a Cristel Candelario a cadena perpetua, esto por haber dejado a su hija de 16 meses de edad mientras ella vacacionaba en Puerto Rico y Detroit. Al encontrarse sola, la menor desafortunadamente murió de hambre y fue encontrada en su cuna en condiciones bastante deplorables. Entonces, tras esto, ya le dictaron sentencia a la madre, quien se declaró culpable y es cadena perpetua. Así que vámonos ahora con una noticia mucho más agradable que tiene que ver con el eclipse solar en 2024, que será este próximo lunes 8 de abril, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México. Este fenómeno será visible en los 3 países de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. El eclipse solar se prevé que es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, es decir, que podrás ver cómo el día se convierte en noche por unos momentos. En Estados Unidos, el eclipse solar se verá en 48 estados del país y llegará primero a Texas. En Texas se verá a la 1:42 p.m., en Nueva York a las 2 p.m., despuesito de las 2 p.m., en Vermont a la 1:27 p.m., en Arkansas a las 3:11, en Ohio a las 4:29, en Florida 3:13, en Illinois a las 2:07 de la tarde y en Missouri a la 1:56. Después en México lo podrás ver en algunos lugares como en la Ciudad de México a las 10:51 de la mañana, en Coahuila a las 12:22, en Guadalajara, Jalisco a las 12:09 de la tarde, en Nuevo León, Monterrey a las 12:24 de la tarde. Finalmente, el eclipse ingresará a Canadá por el sur de Ontario y continuará hasta Quebec, Nueva Brunswick y la isla del Príncipe Eduardo y Nueva Escocia. Estate pendiente aquí en Conexión Migrante, tendremos más información al respecto. Y en otras noticias, está próximo a empezar el partido entre México y Panamá, que comienza a las 8:30 tiempo de la Ciudad de México, de la CONCACAF Nations League. Recordemos que Estados Unidos y Jamaica estaban disputando el lugar para enfrentar en la final, ya sea México o Panamá. Estaremos al pendiente y a ver quién llega a pasar a esa final en la CONCACAF, Pati. Gracias, Toño, gracias por el resumen. Oigan, qué cosa tan horrible, pues muchas cosas que oí en el resumen de cierre. Primero, el tema del Instituto Nacional de Migración. Fíjense nada más, les estamos diciendo, la cosa en Estados Unidos está feíta, feíta, hay que cuidarse, pero también en México la cosa está de la fregada, porque además estos tipos quedaron libres, ¿no? Hasta donde sé, bueno, imagínense ustedes el asunto. Entonces, Giovanni, nos vamos a comunicar contigo para ver qué podemos hacer y echarte la mano con la gente de Libre Mariposa. Y algo más les iba yo a contar. Bueno, decirles que sigo muy enojada con Relaciones Exteriores, pero eso ya se los dije, ¿verdad? Oigan, no, pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por acompañarnos en este programa de Entre Amigos. Nos hubiera encantado tener alguna autoridad aquí que nos pudiera orientar y ayudar a informarlos mejor a todos ustedes, pero andan muy ocupados en sus cócteles y en sus cosillas. Entonces, pues gracias a los funcionarios de Relaciones Exteriores, la porra los saluda. No se olviden, la próxima semana no va a haber Entre Amigos, porque es Semana Santa y estos niños se tienen que ir a la iglesia y yo también. No se crean, no vamos a estar porque muchos tenemos cosas que hacer. Ustedes están de vacaciones también, disfruten estos días libres. Y nos vemos hasta la siguiente semana, ya en la semana de Pascua sí habrá Entre Amigos. Por lo pronto, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Miren, Toño estaba tan enojado que se salió. Pero bueno, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que tengan un maravilloso fin de semana y nos vemos dentro de 15 días. Recuerden, el próximo jueves, pues será Jueves Santo, no tendremos Entre Amigos. Muchísimas gracias, que estén muy bien, descansen, buenas noches.